Vamos a dar comienzo a la conferencia que Colette Soler impartirá sobre el tema del deseo. Es un tema inmenso. Y sé que trabajan este año el seminario sobre el deseo y su interpretación. Y quizás voy a hablar del deseo de una manera más amplia que lo que Lacan desarrolla en este seminario. Es cierto que Freud, sin hablar del tema en la filosofía desde la antigüedad, Freud nos dejó con una paradoja a propósito del deseo, puesto que, como saben, Freud ubica el deseo inconsciente, como lo llama, o sea, un deseo que el sujeto de la conciencia no conoce, no sabe, que lo anima, pero no lo conoce. Nos presenta este deseo como el corazón mismo del inconsciente, y, o sea, lo más esencial en un análisis, al cual se debe apuntar la interpretación, y a la vez el más insaisissable, el más insaisissable, inatrapable, algo que se desliza. Y es cierto que la técnica freudiana lo implica, implica esta definición del deseo, en la medida en que vemos que Freud descifra las asociaciones desde la interpretación de los sueños, sigue las asociaciones mentales, las imágenes y los significantes del paciente, y con eso termina formulando el oscuro deseo que circula en la cadena asociativa del sujeto, pero con la idea que él mismo ha formulado, que hay lo que ha llamado ¿cómo se dice? Ombligo del sueño, o sea, como dice, un punto donde todo se oscurece, no se ve nada más, y que finalmente formula con el tema de la refoulement originaire, represión primaria originaria. Bon. Entonces, una realidad realmente extraña, lo más esencial y lo más inatrapable. Y creo que Lacan, su primer intento fue encontrar una vía de racionalización, y lo logró Lacan paso a paso, construyendo su grafo. Y conocen su construcción. No habla más del deseo, habla del sitio del deseo. Y el texto La dirección de la cura es un texto esencial. Por eso, que quizás resume
resume los seminarios anteriores, habla del sitio del deseo y del significante del deseo, el fallo como falta, o sea, algo que no se atrapa precisamente, y entonces busca cómo atrapar el deseo. Y cuando dice hay que tomar el deseo a la letra, es una fórmula que nos indica a qué apunta Lacan: atrapar este ser de deseo que es inatrapable. Bon. Y entonces, como es un ser, ¿cómo dire? Furet, algo que huye, que se desliza. Bon. Y entonces lo tomamos a la letra, lo que significa en la dirección de la cura el significante. Lo tomamos al significante. La letra es el significante, en tanto que el significante no huye. El significante se combina. Es una materialidad que se combina en metáfora y metonimia, ¿no? Y entonces tomar el deseo a la letra es la fórmula que traduce en lacaniano, la primera traducción lacaniana de la práctica freudiana de interpretación. Con la cadena de las asociaciones se apunta al sitio donde hay que la falta del deseo. El deseo como falta. Bien, entonces hay que ver que el deseo se puede atrapar a la letra, pero ¿cuál es la conclusión de Lacan? Se encuentra incompatible con la palabra. Lo atrapamos con la palabra y su significante, pero incompatible con la palabra. Es la conclusión de la dirección de la cura, lo que significa nada más que el deseo se encuentra imposible a formular. Se dice, el deseo se dice en todos los dichos de un paciente, pero incompatible con la palabra, quiere decir no podemos dar la fórmula de un deseo. Aquí podría introducir una reserva, pero después. Eso quiere decir dos cosas. Uno, el deseo no es un evento. Saben que tenemos la famosa fórmula de Lacan, el síntoma evento de goce. ¿Conocen la fórmula? Acontecimiento. Mala traducción. Ya sé que dicen acontecimiento, pero no es una buena traducción, porque acontecimiento es algo que pasa, algo, el evento en francés. Debo marcharme del francés, puesto que Lacan lo ha dicho en francés. Événement. Événement es algo que contingente, algo que surge de manera contingente, sin determinación previa. Es lo que decía justo antes a propósito del caso. El síntoma sin determinación previa. Entonces, no podemos decir el deseo evento. No es un evento. No es algo que surge en la contingencia de la experiencia. Y es tan verdadero que Freud mismo dice que por cada sujeto hay un solo deseo inconsciente que va desde el principio de la vida hasta el final.
y que si sabíamos analizar totalmente un único sueño, tendríamos el mismo resultado que con un largo análisis. Bon. Entonces la idea de Freud es realmente que el deseo no es un evento, el deseo designa el ser inconsciente de la planta. Bon. Pero con eso no tenemos toda la experiencia. Son afirmaciones que no permiten cubrir la experiencia, porque en la experiencia el deseo, a pesar de imposible a decir, el deseo es una potencia, es un principio dinámico, un principio de acción. Es lo que hace hablar, lo que hace actuar, y muchas veces sin posibilidad de control. Oui. Entonces, con estos desarrollos de Lacan queda en suspenso algo que quizás no se ve enseguida cuando se lee el texto La dirección de la cura, pero es cierto que queda en suspenso el problema siguiente: ¿qué es lo que empuja? El deseo, Lacan lo figura siempre con una flecha que avanza, pero ¿cuál es el principio? ¿Qué es lo que empuja? Empujar, se dice. Sí. Oui. Freud ha producido una respuesta. Freud ha producido una respuesta diciendo es la pulsión. Lo que empuja al deseo. Bon. Y Freud ha construido toda su teoría enlazando deseo como inatrapable y pulsión más atrapable. Lacan ha seguido el mismo camino, más detenidamente voy a decir, pero sí en el seminario El deseo en su interpretación. Pueden ver que al final del seminario se interesa especialmente a la perversión. Y se interesa a la perversión Lacan porque precisamente creo que ya empieza a buscar implícitamente lo que empuja el deseo. Finalmente, conocen lo que ha construido para contestar a esta pregunta. No ha contestado sencillamente es la pulsión, como Freud, la pulsión reprimida que se queda viva. Lacan ha contestado con su objeto A, o sea, un objeto que se define como el objeto que falta. Ha pasado Lacan de la tesis el inconsciente estructurado como un lenguaje, primera formulación, es la práctica freudiana que lo indica, a la otra fórmula que dice en radiofonía, la estructura es el efecto del lenguaje. O sea, la estructura no es solo metáfora y metonimia, eso es la estructura del lenguaje. La estructura es el hecho que el lenguaje tiene un efecto sobre el viviente, produce en el viviente un efecto de sustracción de vida, sustracción de goce, podemos decir, y es lo que Lacan
llama el objeto A, escribe el objeto A, que es el resultado. Habla también temprano, habla de la tendencia herida. La tendencia, la palabra tendencia indica algo más cerca del organismo viviente, las tendencias heridas por el lenguaje. Y son todos los temas de Lacan, de cómo el lenguaje introduce de la falta en lo real, donde nada falta. Y entonces pasa Lacan al tema que el objeto A es la primera causa del deseo, y a partir de ahí podemos decir que tenemos una definición satisfactoria, convincente, de la presencia de lo que se llama deseo, pero una definición que nos dice lo que empuja la causa, pero que no dice hacia dónde va la flecha del deseo. Entonces, es una construcción que deja la definición, que define un deseo indeterminado en su apuntamiento. Y es por eso que Lacan finalmente Lacan, hay muchos pasos, no resumo todo, pero finalmente nos dice cuál es la segunda causa primera, el objeto A que falta, y hay una segunda causa y la llama el más de goce. Cuando reformula el objeto A como objeto más de goce, se trata del objeto al cual el deseo apunta, no su causa, pero a qué apunta. Y finalmente llegamos a la idea que no hay deseo que no apunte al más de goce. Y con eso hay que terminar con la oposición que se construyó en el lacanismo entre deseo y goce. Y eso, vamos a decir, es bien acertado a partir de la construcción de las estructuras de los discursos. Cuando Lacan dice no hay discurso que no sea del goce, incluso el discurso analítico. Y evidentemente estas afirmaciones de Lacan nos dejan con preguntas sobre el deseo del analista. El deseo del analista sería un deseo que también apunta a un más de goce o no. No entro en el tema ahora. Con los discursos, implícitamente, sin decirlo, Lacan ha introducido una dimensión suplementaria en la estructura.
hasta ahora, en los discursos, como saben, Lacan escribe los discursos con S1 o S2, la cadena significante, el sujeto producido por el lenguaje y el objeto A, los 4 términos. Pero hay los 4 sitios. Para establecer un discurso no bastan los 4 términos, no bastan. Se necesitan los 4 sitios. Y él no se ha explicado tanto sobre cómo se generan los sitios. Bueno, no entro en este tema bien difícil, pero he concluido que los sitios suponen una dimensión que no es del lenguaje y que es la dimensión del decir, en el sentido de acto de decir. Y es tan verdadero que cuando comenta sus discursos, Lacan pone un nom propre, comment vous dites le nom propre? Un nombre propio a cada discurso. Es el discurso de Ligurgue que pone al principio del discurso del amo. Charlemagne, discurso de la universidad. Sócrates, discurso de la histeria, y no dice el nombre por el discurso analítico, pero lo conocemos, es el evento Freud. Y el decir decía que el deseo en la definición previa no es un evento, pero el decir es un evento. Y es otro evento que el evento de goce. Hay 2 eventos finalmente. Hay el evento de goce que la vida del organismo en el cuerpo condiciona, pero también el evento del decir. Cuando Lacan dice que se diga queda olvidado, pone el acento sobre esta dimensión. 72, 2 años después de la construcción de los discursos. El decir evento, dice, es el único testigo de la existencia. Y con eso, finalmente, no sé si voy a decir que introduce o supone, pero nos impone alargar la concepción del deseo. Al principio el deseo se ubicaba en el entredicho de la palabra, el decir evento, no podemos no pensar que un decir evento no supone un deseo, lo supone. Hay un deseo que soporta, que empuja un decir. Y es por eso que Lacan evoca tan frecuentemente la expresión ¿por qué su hija se encuentra muda? ¿Por qué su hija se encuentra muda? Quiere decir porque su hija no produce un decir, no entra en el decir. Y aquí podríamos repensar un poco, esclarecer de manera diversas la famosa sentencia, yo la verdad hablo, moi la chose, yo la cosa verdad hablo. Lacan nos ha empujado a comentar el yo hablo en términos de cadena significante.
insistiendo que hablar es siempre un hablar articulado en significante. No se habla sin el lenguaje, sin los significantes. Y era la vía de la lingüística eso. Pero hablo porque hablar y no callarse es otra dimensión totalmente. No se trata de saber con qué significante, se trata de saber si hay el acto de hablar. Y eso cambia la meta de la interpretación. El tema deseo y su interpretación. En Freud y en Lacan al principio la interpretación apunta al entredicho donde el deseo circula en la cadena. Con eso se cambia la meta de la interpretación. La meta c'est la cible, c'est ça? Cible. La cible, c'est ça? La meta c'est la cible. El objetivo, la visée, el apuntar. ¿A qué apunta? ¿A qué apunta la interpretación? Eh bien, la interpretación no apunta más al entredicho del deseo. Bon. Y Lacan lo formula explícitamente, quizás lo formula ya en el atolondradicho. En el atolondradicho, si leen el atolondradicho, este texto tan difícil, supongo que por los participantes que llegan al colegio clínico, el atolondradicho lo dejamos en suspenso. No es un texto ya conocido, bon, pero bien, vendrá. Hay trabajo para hacer. Pero ya en el atolondradicho, Lacan plantea que lo que se interpreta es el decir de la demanda. Explica que la palabra analizante que se desarrolla en la cadena de sus significantes imágenes, esta palabra, cual que sean los dichos, lo que se puede tomar en nota cuando se escucha un analizante. Los dichos es eso, lo que se puede tomar en nota, que después retomamos cuando exponemos el caso clínico. Ha dicho el paciente, ha dicho. Pero la idea de Lacan es que no es eso que se interpreta. Lo que se interpreta es que lo diga. Y con la idea que el decir analizante, todo el decir, cual que sean los dichos, todo el decir del analizante es un decir de demanda. Un decir de demanda, y evidentemente, un decir de demanda necesita un otro. Se demanda, no se puede demandar, se dice demanda, sin un otro a quien dirigir y que se supone que puede dar. Bon. Entonces, en el atolondradicho mismo encuentran la idea de que lo que se interpreta es la demanda, la única demanda de cada uno analizante. Por eso
me divertía diciendo a veces inútil de tomar notas de los dichos, porque los dichos no van a decir, a formular lo que es la demanda. ¿Entienden? Bon. Y eso Lacan lo retoma de manera explícita y divertida en su postfaz del seminario 11, ya lo he comentado, y lo introduce de manera, necesité mucho tiempo a entender lo que hacía en este pequeño parágrafo, lo introduce recordando la historieta judía del tipo que dice a su colega: ¿por qué me dices que va a Cracovia para que yo crea que va a Lemberg cuando va verdaderamente a Cracovia? Bon, eso es una historieta que evoca la verdad que se formula en dichos y que es siempre una mezcla de mentira y de verdad, y que obliga el que escucha a interpretar, no a creer los dichos, pero a buscar dónde está la verdad, si es Cracovia o si es Lemberg. Bon. Entonces Lacan evoca eso, evidentemente, porque eso nos permite de distinguir la diferencia entre, tomo dos fórmulas, ¿por qué me dices? ¿Por qué? ¿Y qué me dices? Si escuchan un paciente, no es la misma cosa de preguntarse qué me dice el paciente diciendo eso, y preguntarse por qué me lo dice. El por qué me lo dice apunta a la causa del decir y no de los dichos. Y es por eso que Lacan, en el mismo parágrafo, precisa nuevamente a qué apunta la interpretación. Y dice, en sustancia, no cito literalmente, pero es seguro los que digo, pueden verificar en la palabra, no es lo que ella dice que se debe interpretar. No es lo que se dice en la palabra que se debe interpretar. Bon, eso entienden, creo perfectamente, que desplaza el apuntar de la interpretación, no sobre de la cadena significante del interdicho a la causa del decir. Y eso es realmente importante, y eso permite, cuando van a leer todos los textos por los más jóvenes que no han leído todo todavía, cuando van a encontrar textos de Lacan, donde Lacan se burla, hace ironía sobre los analistas que se vantent, que se hacen gloria. No, van a gloria a jactarse, de subir, que se hacen gloria, jactarse, se puede entender, que se jactan. que se hacen gloria de su escucha. Que se van a gloria. Se burla de ellos, y uno podría pensar, pero es pura maldad, porque se burla de la escucha de los analistas. No es, quizás había hostilidad
tenía todas las razones de tener hostilidad, pero es una tesis, su manera de burlarse se funda sobre su construcción previa de que se debe interpretar el decir y no la cadena de la palabra. No es una alternativa, además. Lo formulo en alternativa para hacerme entender, pero evidentemente no es tampoco un consejo para no escuchar lo que dice el paciente. Pero si empujamos, podría ir hasta no escuchar. Sería un extremo absurdo, pero para hacerlo entender lo puedo evocar. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué pasa? No, un teléfono. Ya está, silencio. Perdí el hilo. Oui. Que podíamos llegar hasta no escuchar. Oui. Entonces, Lacan va un poco más allá. La interpretación que va a hacer aparecer. Lo dice como la demanda en venir a, como la demanda conduce al más de goce. Y tiene la expresión, el objeto A es la vía, el objeto A, sobreentendido como falta, es la vía, dit le rail c'est dans le chemin de fer, la vía Real. No, a ver. Regia. Bueno, que Como los sueños, la interpretación del sueño es la vía regia, ¿no? La apropiada sería, ¿no? le rail du chemin de fer donde los trenes Bon. Entonces, el objeto A es la regia con la cual la demanda llega al más de goce. Y entonces pueden ver que iba a decir la nueva interpretación. No me gusta mucho poner nuevo en toda parte, pero nueva respecto al principio de la elaboración, la nueva interpretación apunta a la meta del deseo, no a su causa. La causa es siempre el menos de la falta y el deseo va hacia un plus, algo que compensa la falta y que él llama más de goce. Y es eso la interpretación del deseo que habita la demanda, el decir de la demanda. Entonces, ven como Lacan se ha preocupado de contestar no solo a lo que empuja, pero hacia dónde va el empuje. Y no es solo en los textos que justo evoqué, Atolón de la Dicho y Postefaz, ya antes había dicho que el deseo incompatible con la palabra se sostenía en un fantasma, y que el fantasma es una constante, no es algo que desliza, es algo constante, fijo, que no se mueve. Por eso Lacan podía decir el fantasma es lo real del deseo, en el sentido en que no hay dialéctica, es un punto fijo. Y
es verdad que cuando evoca las frases del fantasma, por ejemplo, se pega a un niño, frase de un fantasma, o más generalmente se tortura a Justina para evocar Sade, en la palabra que corre es un centro fijo el fantasma ya, y entonces intentaba ya decir a qué apuntaba el deslizamiento del deseo. En la época después de la Tournon de la Dicho, lo formula mejor, lo formula con la distinción entre los dichos y el deseo. Alors, entonces, un deseo como sosteniendo el evento de un decir es algo independiente de las vacilaciones del lenguaje y del otro, de la enigma del otro. El evento, por eso insisto, es contingencia, no se hereda, no hay genealogía del evento de decir. ¿Genealogía? Es algo desconectado de las determinaciones que provienen del otro, de la historia, de la transmisión, etc. Por eso es siempre algo enigmático, impactante. Y lo comprobamos con Freud. Freud realmente, como el decir de Freud se produjo, eso no se deduce de nada. Lo que intenta hacer historia, los historiadores pueden buscar los antecedentes de Freud en diversos autores, incluso mostrar que Freud ha tomado tal idea de fulano, tal otra, cierto, por supuesto, pero la operación de producción del decir es otra cosa, no es el texto mismo, ¿no? Y es siempre algo bastante misterioso, imposible a programar. Es eso el punto, imposible a programar, solo podemos recorrerlo cuando pasa. Y evidentemente eso, voy a terminar con eso para tener un tiempo de intercambio. Va bien, ¿eh? Muy bien. Alors, respecto a los analistas, creo que si seguimos eso, debemos entender que sería mejor no continuar a sostener o a dejar pensar que el psicoanálisis está hecho para erradicar el goce. He hablado ayer que hay un efecto castración del análisis, seguro. Toca algo del goce el psicoanálisis, pero no se trata de erradicarlo y de producir sujetos que serían en el deseo y sin nada que ver con el goce. Eso sería absurdo, nada más absurdo. Sin embargo, evidentemente, hay una pregunta que Lacan
ha planteado además en una reseña de su seminario sobre el acto, donde evoca como una pregunta, su expresión es lo que del goce determina el analista. Entonces, hay una pregunta sobre este punto. Lacan nos aprendió a hablar del deseo del analista. Entonces, pregunta implícita, ¿y qué tal con el gusto, con el goce? Y Lacan ha evocado algo en esta dirección, el masoquismo. El masoquismo. Discretamente, en un parágrafo que ha desarrollado poco, pero como un riesgo del analista del lado de un goce, de dejarse hacer, de la parte de su analizante, algo así. Bon, eso es una cosa para pensar, no entro más. Pero hay una pregunta con el deseo del analista. El deseo del analista. ¿Es un evento el deseo del analista o no? Es la pregunta. Y creo que Lacan ha cambiado de idea en un momento a propósito del deseo del analista. Hasta la proposición de 77 sobre el psicoanalista de la escuela, e incluso en la proposición tiene la idea Lacan que un análisis, no voy a decir acabado, porque digo un análisis y supone acabado. Bon, un análisis produce un sujeto capaz de sostener el acto analítico. Capaz. No quiere decir que lo va a hacer, pero capaz. En lo que evoqué hablando de competencia al acto. Y entonces, si lo tomamos así, evidentemente, la producción del analista es un automatón del dispositivo cuando se cumple. ¿No? Todo análisis que se termina produce un sujeto transformado que podría sostener un acto analítico. Bon. Y creo que hay una indicación en Lacan que se encuentra en la carta a los italianos, que todos supongo no conocen todavía, pero en la carta a los italianos dice muy contundentemente que no basta de un análisis terminado para que haya un analista. Y eso indica que ha cambiado de punto de vista. Porque la fórmula que justo he dicho implica que uno puede ser analizado, realmente analizado, con el participo pasé que indica que es hecho, ya es hecho, y sin que haya analista. Y entonces Lacan añade una condición suplementaria, que ella depende de la contingencia de este sujeto, y en este caso
la producción de un analista es un evento, no es un automatón del dispositivo, es un evento que puede emerger Sí. al final, pero no necesariamente. Y con la idea que atraviesa todo el texto de la nota a los italianos, que puesto que el analista se autoriza de sí mismo, lo que quiere decir el practicante el practicante se autoriza de sí mismo, Lacan puede decir, sería bien si solo los analistas se autorizaban de sí mismos a ser analistas. ¿Entiendes? ¿No? El practicante es el analizante. No, No, el analista practicante. Eso es. Bueno, el analista practicante se autoriza de sí mismo. Eso. Nadie lo puede autorizarlo Ajá. a su sitio. Y Lacan dice que se autoriza como analista practicante, generalmente es alguien que ha hecho un análisis. Ajá. Bon. Y Lacan dice, sería bien si solo los analistas, los que al final de su análisis se han vuelto analistas, por contingencia, si solo ellos se autorizaban. Lo que quiere decir que todos los autorizados no son iguales en la percepción de Lacan, hablamos de Lacan, y es un texto realmente contundente, 73, 74. Lacan ya estaba bien alargado de su optimismo del principio con función y campo de la palabra y del lenguaje, que es un momento de gran optimismo analítico de Lacan, lo ha dicho así, criticando a sí mismo. Eso. No utiliza la palabra optimismo, habla, creo, de entusiasmo. Bueno. Entonces, voilà, si el analista es un evento contingente, nada calculable sobre el porvenir del psicoanálisis. Porque la contingencia no se calcula. Y, bon, la idea de Lacan, y creo que la podemos compartir, es que el psicoanálisis depende de los psicoanalistas, y su idea, primera idea y la otra cara de la misma idea es de los analistas, no los que llaman los funcionarios del psicoanálisis. Funcionarios del psicoanálisis, ¿qué designa? Designa el hecho que alguien que ha hecho un análisis puede tener un cierto saber hacer para, primero, no hacer marcharse el paciente, segundo, relanzar su palabra, su elaboración cuando se detiene, decir algo cuando se necesita, un cierto saber hacer que con la experiencia funciona solo, casi solo, sin pensar mucho y sin reflexionar mucho sobre el psicoanálisis. Y es lo que él llama el funcionario del psicoanálisis, que sabe, como dice en otro texto, sobre qué botón se debe apoyar. Bon.
Y Lacan tenía una otra idea del análisis. Intentaba mantener la idea un poco alta, una idea que se pierde siempre más, debo decir, siempre más. Bon, ¿qué más? Oui, una última palabra. El porvenir del psicoanálisis depende de lo que Lacan llama la bonne chance, la buena suerte, y es cierto que la apuesta de la escuela que Lacan hizo y que intentamos retomar, perennizar, la apuesta de la escuela no es para producir la contingencia, porque la contingencia no se calcula, no se decide, pero al menos para ayudar a la contingencia. Y eso no se puede hacer solo, a mi parecer, de una única manera, y es inquietando a los analistas para que no se duermen, porque es una práctica somnífera. Es cierto. No, pero es verdad. Y Lacan hizo mucho con eso, con su modo de interpretar, sus sesiones cortas y no sé qué, para despertar la práctica analítica, que es una práctica de rutina, citas regular, mismo dispositivo, etc. Entonces hay un aspecto rutina y es lo que evoco como somnífero. Y para despertar, la inquietud es útil. Voilà.